Bueno, aquí estamos en este tramo, ¿no?, de Enfoque Matinal con un tema que ha estremecido a la gente que se interesa por la información de calidad. Me refiero al estudio que ha hecho Oxfam a propósito del gasto del gobierno. Rosa Cañete está con nosotros y un representante de Oxfam también. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué es lo que dice este estudio de Oxfam en términos llanos para la gente? Sabes que los dominicanos casi no leen, andan corriendo y solo a veces averiguamos los titulares y los subtítulos. ¿Qué entraña el estudio que ha hecho Oxfam? Bueno, desde hace años veníamos intentando calcular en los debates sobre reformas fiscales el espacio que hay para mejorar el gasto público dentro del presupuesto nacional, ¿no? Siempre que hablamos de reformas tributarias, o sea, que hablamos de reformas fiscales, el enfoque es tributario, ¿no? ¿Cuántos impuestos? Nosotros queríamos ver también cómo mejorar el gasto público, porque sabíamos que había mucho espacio. Toda la ciudadanía sabe que hay un espacio importante de mejora del gasto público si elimináramos las botellas, si elimináramos la corrupción, si eliminamos todas estas entidades que sobran y que realmente su eliminación no tendría ningún impacto en la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces hemos estimado cuánto cuesta cada una de estas para saber el ahorro potencial que tendríamos si el gobierno tuviera la voluntad política de eliminar el uso político del presupuesto y destinar esos recursos a garantizar derechos como el derecho a la vivienda, ¿no? Pero es un círculo vicioso, un uso inadecuado, mal gasto de los recursos, lo que genere más pobreza y más problemas estructurales. Entonces vamos a ir por partes. La corrupción se lleva, dicen en el estudio, 26 mil millones de pesos cada año. 26 mil millones de pesos. Como poco. Como poco. Como poco, porque la metodología ha sido un reto calcular esto, ¿no? Porque tanto la corrupción como el uso político de los recursos ocurren en la oscuridad. Entonces, claro, por eso también ha sido un reto tan grande poder calcular esto. 26 mil millones es el promedio anual que nos sale después de evaluar 92 casos que han salido a la luz pública en los últimos 17 años. Hemos recabado estudios de participación ciudadana, de Cándido Gerón, de otros que han salido a la luz pública con el rol que también hacen los periodistas en el país de poder relevar estos casos. Y con esos casos que han salido a la luz pública nos salen 26 mil millones de pesos promedio anual. Esto es equivalente al 0.7% del PIB y sería suficiente para por ejemplo, duplicar el presupuesto que se destina a abastecer de agua potable al país completo, un área en el que sabemos que afecta a gran parte de la población, no solo porque no haya las infraestructuras necesarias, sino también porque el agua no llega y no llega de calidad. Bueno, y ya hablamos de corrupción así brevemente, pero hay otro factor, botellas. 39 mil millones de pesos se van en botellas. Se le paga salario a gente que nadie sabe ni quién es y no realiza ninguna función. Yo creo que es una de las pérdidas más bochornosas de un Estado en el siglo XXI, que usted gaste casi 40 mil millones de pesos en una nómina parasitaria que no produce absolutamente nada, solamente para mantener ese sujeto atado a la intención de un voto del partido oficial. Eso es algo que raya en la vergüenza y en la irracionalidad. Nuestra estimación es que este ámbito es donde más recursos se están perdiendo de todos los ámbitos que hemos evaluado. Y la estimación la hemos hecho simplemente, si lleváramos el número de empleados públicos que tiene República Dominicana por millón de habitantes, que son alrededor de 58 mil, al promedio regional de América Latina, ese otro factor, 48 mil. O sea, nosotros tenemos más empleados que todos los países de la región por millón de habitantes. No que todos, pero sí que muy por encima de la media. Me refiero de la región del Caribe y Centroamérica. Estamos por encima de muchos países. Si nos fuéramos, tenemos un 28% más de empleados públicos que la media centroamericana. 58 mil por cada millón. Y la media en Centroamérica es 45 mil. Exacto. Y la media latinoamericana, que es a la que nos hemos ido, porque nuestra aspiración no es tener estados chiquitos. O sea, nosotros no aspiramos a que el estado sea pequeño. Necesitamos estados fuertes, pero necesitamos estados eficientes. Y estados reales, no ficticios. Porque, mira, el uso del clientelar de la nómina pública tiene tres efectos fatídicos en la población. Uno es que se lleva, nosotros hemos estimado 39 mil millones al año de pesos.
Y por lo tanto son recursos que no van a agua, que no van a vivienda, que no van a luz, que no van a calles, que no van a servicios. Imagínate que se sacara la mitad de eso para investigación, que aquí no se investiga nada en este país. Por ejemplo. Solo investigar. ¿Qué generaría en una juventud innovadora, creativa, que se formara para eso? Pero lo que hace es alimentar parásitos. Así mismo. Parásitos que luego son contratados como botellas. Como botellas, ¿no? Increíble. O sea, que ese es el segundo efecto del uso político, ¿no? De la nómina. Gente que es contratada sin tener ni la calificación necesaria, no, pero nada, ni desarrollar su trabajo, y por lo tanto es también una segunda negación de derechos a la ciudadanía, que va por un servicio y se encuentra gente o que no está trabajando o que no sabe de lo que tiene que trabajar. Y tercero, afecta fundamentalmente a la calidad del sistema democrático. Porque al final el voto acaba no representando los intereses de la ciudadanía, sino el vínculo político de dónde yo me puedo pegar para que me caiga algo del sistema político, en vez de esperar que yo vote por la garantía de unos derechos, que yo vote porque me garanticen el agua, la luz, la vivienda, ¿no? Ahora uno puede entender por qué estamos tan mal en competitividad, tan mal en educación, tan mal en salud, en embarazos en adolescentes, muerte infantil, muerte materna. Y para el puntillazo final nos coloca entre los peores en justicia independiente, porque todo esto se vincula de alguna manera en el plano institucional y la respuesta que debe dar el Estado. Cuando ustedes hablan de malgasto, de 90.000 millones de pesos malgastados, ¿qué significa malgasto? Malgasto, estamos resumiendo en la palabra malgasto: corrupción, botellas, entidades que sobran, uso político de la publicidad, de gastos como la publicidad, los viáticos, el dinero que tiene para uso discrecional el presidente, y también hemos incluido un cálculo de cuánto podríamos ahorrar si mejorara la gestión del sector eléctrico. En la publicidad, ¿cuál es el comportamiento? Porque es interesante ver esto, porque no solo tiene el gasto de la publicidad, sino que conlleva también una carga subjetiva tremenda, porque muchas veces solo se dice lo que le interesa al gobierno. Efectivamente, el gasto en publicidad en el país ha tenido históricamente un uso político. Si bien cualquier gobierno necesita fondos suficientes para hacer campañas de sensibilización, para informar de lo que está haciendo, en el país este uso ha sido utilizado muy políticamente. Y no hay más que ver los números, es decir, resulta que la Presidencia de la República tiene un presupuesto para publicidad superior al que tienen el Ministerio de Salud y Educación juntos, ¿no? Más de 700 millones de pesos solo para publicidad en la Presidencia de la República. Solo en el la Presidencia. 2017. Ni Luis XVI, el último monarca francés, 700 millones de pesos solo para la Presidencia, señores. Cuando, por ejemplo, donde necesitaríamos esos recursos en salud. Pero, por ejemplo, coja eso de la mitad que usted gaste en la Presidencia, coja 350 y mándelo para la frontera, que está tan paupérrima y tan desordenada, y el caos migratorio que genera una frontera inexistente. Uno de los problemas principales que hemos identificado es la actual situación de vivienda en la República Dominicana. La vivienda, imagínense. Nosotros hemos identificado, a partir de los datos que genera la misma ONU, la Oficina Nacional de Estadística, que el 71% de la población carece de una vivienda digna. Es decir, o le hace falta la vivienda como tal en términos estructurales, o no cuenta la vivienda con reparaciones importantes que puedan mejorar su calidad de vida. Ahí está también incluido todos los servicios básicos. ¿Cómo se mejoraría la vivienda con una porción de ese malgasto? ¿Qué nosotros hemos identificado? Demandamos un 1% del PIB durante 10 años de manera sostenida para que pueda ser invertido en vivienda. 1%. Eso equivale a cerca de 36.000 millones de pesos, y de esta manera estamos proponiendo un plan decenal de vivienda. ¿Y qué estamos incluyendo ahí? La construcción de 32.000 viviendas cada año durante 10 años consecutivos, por igual hacer mejoras en 60.000 viviendas y hogares que carecen de servicios sanitarios, por igual aumentar las mejoras en servicios eléctricos en 17.500 hogares. Y identificados estas situaciones, vemos un problema de malgasto. Y por tanto, estamos solicitando que ese recurso que está siendo mal orientado pueda ser orientado a la sectorial vivienda, que es donde más, el espacio principal donde las personas se protegen, donde las personas habitan. Y por tanto, esto representa una negación constante de derechos y una colocación de vulnerabilidades. Por ejemplo, hay 8.000 personas que hemos identificado,
con el colectivo Casa Ya, porque esto es una campaña conjunta entre Oxfam y Casa Ya, 8.000 personas que están todavía en refugios temporales y que fueron afectados de fenómenos naturales desde el David. 8.000 seres humanos. 8.000 que hemos identificado y son muchos más, porque pues no hemos podido cubrir han nacido niños y han crecido. Y hemos identificado que hay un promedio de 4 y 5 generaciones en ese intervalo. 4 generaciones. ¿Cómo es posible que un gobierno que esté ahí para representar los intereses de la ciudadanía no tenga la voluntad política de destinar los recursos necesarios para que estas personas tengan un acceso a una vivienda digna, mientras se están malgastando el volumen de recursos que hemos identificado? O sea, el despacho de la primera dama tiene 800 millones de pesos al año, una entidad que solo duplica funciones y que no tiene ningún rol ejecutor. La Liga Municipal Dominicana tiene más de 800 millones también en presupuesto y más de 400 empleados, una entidad que todos sabemos que es simplemente un botín político que se reparte cada año electoral, ¿no? Ya finalmente, Rosa, este estudio se va a exponer en algún lugar, además de que veo que está muy bien descrito aquí en este informe. ¿Cómo se le va a hacer llegar a la gente esto para que las personas puedan sensibilizarse del desastre y la dilapidación de recursos que se lleva a cabo desde el gobierno, de nuestros recursos, de nuestro trabajo? Bueno, desde nuestras instituciones estamos más que abiertos y haciendo todo el trabajo necesario para poder presentarlo en diferentes espacios. Invitamos a cualquier organización que esté interesada a contactarnos para nosotros poder seguir la difusión, pero sobre todo nos interesa ahora que le llegue a los legisladores, porque están discutiendo el presupuesto 2018 y tienen la capacidad, por ejemplo, de responder a estos afectados de desastres, ¿no? Simplemente reorientando recursos de entidades que podrían ellos de manera definitiva eliminar si quieren revisar el presupuesto. Bueno, señores, gracias a ustedes, a Oxfam, Rosa, Ángel, gracias por haber compartido con nosotros.